Paso a conversar con don Ramiro Aguilar Torres. Ramiro, ayer yo les contaba que el domingo quería conversar con Ramiro, pero decidimos no hacerlo por temas cabalísticos y futboleros. Miren si yo soy malo con esos temas, que fíjense lo que pasó en la Noche Azul ayer. Vamos a conversar un poco de la Noche Azul, pero primero voy a conversar con Ramiro Aguilar, que ya está en pantalla. ¿Me haces alguna seña, Ramiro, para saber que está ready? Eso es todo. Ahí estamos con Ramiro, ya lo pongo en pantalla inmediatamente para saludarlo. Querido Ramiro, qué gusto verte. Hola, mi querido Fernando. Sí, efectivamente, Geditza, parte de tu equipo de producción, además de mandar un saludo muy grande, me escribió el domingo y me dijo, oiga, hable. Le dije, no, ni muerto hablo, porque me trae mala suerte. Yo soy cabalero, entonces muy supersticioso en esas cosas. Como alguna vez hablé en elecciones y nos fue como el diablo, o sea, fue la elección que ganó Lasso. Entonces dije, no, nunca más. Entonces los domingos, Fernando, no hablo. ¿Quieres? Además, yo tenía un programa que se llamaba Propuestas para esa elección y creo que estuviste conmigo ese mismo día. Exactamente. ¿Recuerdas tú? Entonces, si tienes en alguna parte de tus archivos la grabación de eso, sí, quema. Debe estar. La quemo, la borro. La incinero. Quémalo. Oye, Ramiro, nos reímos porque va pasando un poco todo lo que generó la semana pasada el escenario político, y yo creo que hasta el día de ayer con la entrevista del presidente. Yo planteaba ayer una reflexión, y era que el presidente ciertamente no entiende que esto demanda de él un cambio de estrategia, y por lo contrario redobla la apuesta en un discurso violento que yo creo que ya le será insuficiente en segunda vuelta, si es que no logra entender que debe salir primero de sus espacios controlados y debe ampliar su visión de país, ciertamente incluyendo a aquellos 4,5 millones de personas que no votaron por él y que hoy se mantienen insultando prácticamente. Mira, Fernando, a mí me sorprende que un presidente joven, Noboa tiene 30 y pico de años, ¿cuántos tiene? 35, 36. 36 creo. Razone como un viejo renegado nacido en el siglo XX. Es clasista, es xenófobo, es descalificador, no respeta la ley, es prepotente. Entonces, aquí hay una cuestión sumamente curiosa. Él habla, él en la primera vuelta, todo su discurso se construyó sobre que no vuelva a la vieja política. ¿Sí? Pero Daniel Noboa, parece la reencarnación de toda la vieja política en su cuerpo. O sea, tú no sabes si a través de él habla el espíritu de Febres Cordero, el espíritu de Osvaldo Hurtado, el espíritu de Julio César Trujillo. Es un ventrílocuo de los espíritus. Porque esas declaraciones que se manda ayer, donde dice, no, es que los narcotraficantes son los que votaron por la Revolución Ciudadana, son las famosas declaraciones de Febres Cordero en la primera vuelta de aquella elección donde Bucaram ganaba en el voto. Y Febres Cordero dijo, no, que por Bucaram votan las putas, los homosexuales, los delincuentes, los ladrones, los piros, los asaltantes, la escoria de la sociedad. Oye, entonces, ayer me preguntaba yo si era Noboa el que estaba hablando o era el espíritu de Febres Cordero. De acuerdo. Sí, y lo planteábamos así mismo en este programa, luego de ver un corte de la entrevista que hice, un corte, digamos, reduciendo las participaciones de los periodistas y tratando de compendiar lo que quiso decir el presidente. Hacíamos un corte, lo revisábamos y decía yo, mira, muy probablemente muy buena parte del grupo que entonces le achacaba a Febres Cordero haberse comido la elección con esas declaraciones, hoy su odio y su rabia lo llevan a aplaudir las declaraciones de Daniel Noboa. Entonces, me apuntaba además con mucha gracia, con la mucha gracia que además le es natural, Andrea Yepes me decía, un burgués enojado es un facho en potencia. Y nos reíamos de eso, Ramiro, pero justamente más allá de los ejemplos que hay en la historia y más allá de estos espíritus que me acabas de mencionar, lo cierto es que cada uno de esos espíritus tenían un talento para la expresión,
un talento para la conexión a través de la palabra, del que Noboa carece casi rotundamente. Entonces, ¿cómo Noboa está planteándose llegar con este discurso si ya desde primera vuelta se da cuenta que sus estrategias le han sido insuficientes, al menos para su propósito, que era ganar en primera vuelta, y hoy tiene que salir a buscar otros votos, que al menos si uno ve cómo votó la población, le va a resultar bastante difícil establecer esas conexiones, más allá de que ha quemado los puentes con varias organizaciones políticas? A ver, pero empecemos por esto último. Noboa va a cerrar más o menos con un 44.5, 44.6%. Lo único que puede sumar segurísimo es el 2.60 y pico por ciento de Andrea González, que eso es odio a la vena. Eso en el tren bala de Tillería le llega. Exacto, o sea, no, ahí eso es odio a la vena. O sea, Noboa no tiene ni que levantar el teléfono para hablar con Andrea González y con Lucio Gutiérrez para saber que esos votantes van a ser suyos. Pues no tienen ni que pactar, ni que ofrecer nada, señores, ustedes ya no existen, regresen esos votos a mí. Pero no le alcanza. Si sumas eso, tiene un 47, 48% y no le alcanza. Entonces, en realidad lo que está en juego, mi querido Fernando, son los votos de Pachacuti, los votos de la CONAIE, ese 5% que ahora sí, en este punto de quiebre histórico, la CONAIE debe definirse si es efectivamente progresista, si quiere oponerse al modelo neoliberal del gobierno de Noboa y decantarse por un voto hacia la Revolución Ciudadana. En el entendido de que espero yo, porque en la CONAIE hay un profundo anticorreísmo, en el entendido de que espero que el antinoboísmo sea mayor al anticorreísmo. Porque otra cosa que refleja esta elección es que se posicionaron los antis. Es el anticorreísmo en los votos de Noboa y algunos votos de Luisa, que acaba de romper la barrera del 38% histórico, son votos anti-Noboa. Entonces, y eso está mal para la democracia, Fernando. O sea, finalmente no se puede votar ni por antis, ni por odio, ni por miedo. Hay que votar por propuestas de país, por modelos macroeconómicos, por políticas públicas, por equipos de trabajo, por visión del mundo. Entonces, empecemos por ahí. Yo creo que Noboa va acercándose a su techo. Y como él sabe que se acerca a su techo, está contra la pared, es iracundo, se demoró en salir. Tuvo que organizar ahí una entrevista, entre comillas, una especie de programa publicitario para decir... Sonó a rescate, ¿ah? A mí me sonó a rescate, me supo a rescate. A que alguien lo llamó y le dijo, oiga, usted tiene que dar la cara, venga y hágalo en un espacio controlado. Sin duda, le tiraron una boya. Pero el hombre pinchó la boya, pues, o sea, tiran la boya y el ñato pincha la boya. Hace una declaración terrible. Dice, los que votan por el correo son traficantes, que es a lo que hemos visto, hemos dicho antes. Y solo déjame abrir un paréntesis chiquito antes de ir al siguiente razonamiento. Está tan lejos de la realidad, Daniel Noboa, tan extraviado, que no le vendría mal, ya que es un alma vieja, ya que es un hombre que se reencarna en políticos viejos, ir a ver qué decía un extraordinario, mítico y viejo político guayaquileño. Ya vamos a ir después un poco a esta dicotomía que se abrió entre Costa Sierra, pero mencionemos a un viejo político guayaquileño, don Carlos Guevara Moreno. Sí, señor. Carlos Guevara Moreno, cuando hacía política, se jactaba de que por él votaban los camareros, los meseros, los choferes, los trabajadores informales, las prostitutas, los delincuentes. Era al revés, porque él se jactaba de que su votación era una votación popular, una votación donde incluso las fuerzas de Guevara Moreno, las huestes de Guevara Moreno, le chismeaban lo que se discutía en los cócteles del Club de la Unión, porque en el Club de la Unión necesitas tener mesero, y el mesero era guevarista, entonces ponía el oído y le chismeaba a Guevara Moreno lo que estaba pasando. Y a través de eso construye la identidad de un partido que llega a ser el más poderoso del país, porque el CFP llegó a ser una masa digamos, un motor de generación de voto popular muy trascendente, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo puedes ofender? A la final, ¿cuál es el sinónimo que está usando Noboa? Dice, ser pobre es ser puta, es ser ladrón, es ser narcotraficante, es ser vacunador.
Oye, ser pobre es una cuestión del azar. O sea, un niño no escoge en qué familia nace, es azar. Y el Estado debe romper la desigualdad, quebrar el azar y tratar de dar condiciones de vida que impliquen una mejor situación económica. Mira, ayer, otro paréntesis chiquito, ayer escuchaba una conferencia de Carlos Slim. Carlos Slim, el millonario mexicano. Él decía, hay que ir a un cambio de paradigma civilizatorio. Es decir, si tú no tienes, mira, Slim, que tiene 100 veces la fortuna de Novoa, que produce 100 veces, porque Novoa lo que hace es recoger plátanos, meter al barco y sacar los plátanos con el barco, ¿no? Y a veces con condumio en el barco. Slim decía, si no haces un cambio del paradigma civilizatorio, donde cada persona, cada ser humano, esté mejor educado, mejor alimentado, tenga mejores expectativas de vida, que le ayudes a vivir con dignidad, no vas a poder superar esa tremenda crisis que está generando el capitalismo en el mundo, no solo en México, en el Ecuador, que produce cinturones de pobreza enormes, reacciones de violencia de la sociedad traducidas en el crimen. ¿Por qué? Porque la gente no tiene por qué esperar a que te cambie la vida después de la primera comunión y buscas de alguna manera esos paradigmas que te va construyendo el capitalismo, que es básicamente consumo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? El discurso de Noboa debió haber sido un discurso más bien a lo Slim. Es decir, oigan, mi gobierno lo que va a hacer después de este año es tratar de entender el mensaje que me acaba de dar el pueblo ecuatoriano en las urnas y enfocarme por ese 44% que muy claramente me está diciendo que hay que mejorar las condiciones de vida, y hasta se habría aprendido la frasecita, que no es de Slim, desde luego, una frase profunda, de cambiar el paradigma civilizatorio, ya si quería ser un poco más gourmet. Pero no, imposible. El tipo es rústico, su construcción de frases es construcción elemental porque el tipo piensa en inglés y carbura en inglés. O sea, no es que no hable bien, el tipo está pensando en otra cosa. Y a propósito de eso, otra cosa que hay que decir, Fernando, y muy clara es, ¿tú conoces a alguien que haya estado en mesa, en tu entorno? Estas elecciones estuvo en mesa mi hija María José. Mi hijo José Ignacio estuvo de presidente suplente por el azar, o sea, no es que fueron y golpearon. Claro, sí. Ahora dime una cosa, los jóvenes universitarios, los profesores, los funcionarios públicos, los ciudadanos que ayudaron en la constitución de las mesas de las juntas receptoras del voto, que le dieron todo el día al Ecuador para ayudarnos a todos a construir una elección. ¿Qué crees que son pillos, sinvergüenzas, tontos, que van a estar ahí cambiando las papeletas? Son gente dignísima. Y yo he estado en mesa varias veces, en mi formación universitaria nos llevaban a todos los universitarios cada vez que había elección y eran tiempos en que vaya que habían elección. Y francamente, a ver, a mí me resulta difícil creer que alguien que ha estado en mesa, que ha hecho ese ejercicio durante todo el día, que se ha quedado hasta la noche contando votos, piense que es tan sencillo agarrar a un miembro de cada mesa y falsificar el resultado de la elección popular en cada una de ellas. Porque en serio, acá todos, en mi época, en mi generación, todos los que estudiábamos en la universidad estuvimos ahí. Y ahora hay algunos diciendo como que ahí hay un fraude masivo. Bueno, ¿cómo? Indíqueme cómo se llega a la gente de la mesa si usted ha estado ahí y sabe que tan sencillo no es. Se toma foto del acta y por suerte tenemos voto de papel todavía. Entonces del acta cada observador toma la foto. Pero ese mensaje cínico de que el correísmo cometió fraude y por eso perdí. Primero, ¿cómo puede el correísmo cometer fraude si el correísmo no tiene el poder desde el año 2017? O sea, el fraude cometes cuando tienes el poder para cambiar el sistema del Consejo Nacional Electoral, pero se inventan el tema de que han gastado 10 millones de dólares para hackear el sistema del Consejo Nacional Electoral y justifican la derrota. Pero mira, Fernando, acá abajo, en la esquina de mi oficina, hay un sitio donde yo almuerzo todos los días. Y almuerzan ahí unos muchachitos que son muchachitos profesionales, están en una edad entre 25 y 30 años, están salidos de las universidades, conversan un poco alto, el sitio es pequeño, a veces te enteras de lo que conversan. Ayer un muchacho decía, a mí me parece lógico el fraude. Oye, viejo, dejé la cuchara y regresé a ver quién era
porque ese sí era un tipo de antología. Me hace lógico el fraude porque todas las encuestas decían que Noboa iba a ganar. Ah, eso es importante también, porque hay una estafa a la fe pública tanto en la producción de encuestas como en el exit poll, y quería conversarlo contigo. Sí, de acuerdo. Exacto. Pero a ver, este pobre muchacho que estaba comiendo ayer conmigo, es un hombre que está devorado el cerebro por la propaganda y por la alienación mediática. Pues, o sea, es un tipo que cuando prendió Teleamazonas y vio el exit poll de ese payaso de Diego Tello, que no le achuntó ni a sumar las cifras que tenía él. O sea, ese gato literalmente aprendió matemáticas en una calculadora sin pilas. Estaba convencido este personaje, este jovencito de acá abajo, que el exit poll era la maravilla, que estaba perfecto. Cuando hasta el sentido común te dice, Fernando, ¿cómo puede una persona natural pretender hacer un exit poll que refleje el resultado de una elección nacional? ¿Y qué es el exit poll a la final? Que vas preguntándole a la gente a la salida de la votación en Manglar Alto, en Quevedo, en Babahoyo, en todo el país, cómo votó y vas creando un perfil, una tendencia. ¿De dónde sacó Tello la gente y los recursos para hacer eso en todo el país? Lo apuntábamos al momento de exponer el exit poll en vivo el día domingo. Estábamos en una entrevista con Jacobo García y yo lo que me preguntaba es, a ver, el señor Tello por sí mismo y como persona natural tiene la logística para operar en territorio nacional, para hacer fiel su muestra. Yo, permítame colocar la sombra de la duda sobre eso, pero además, yo estoy seguro, porque de lo uno dudo, de lo otro estoy certero. El señor Tello no mandó al Cerro Las Cabras a su gente a hacer exit poll. El señor no mandó a la Ladrillera a su gente a hacer exit poll. No lo mandó siquiera a Bastión Popular o al Guasmo. Entonces, existen zonas masivas de votación popular a las que muy difícilmente una operación como la del señor Tello hubiera podido mandar con seguridad a sus encuestadores para poder hacer una muestra fiel. Pero eso tiene que ver también con el reglamento de exit polls, Ramiro. ¿Tú sabes qué dice, tú sabes qué exige de estas empresas? No lo he visto, no lo he visto, pero lo mínimo que debe exigir es un tema de que tengan la suficiente infraestructura. Pues, o sea, Ramiro Aguilar no puedo hacer un exit poll, pues, mi querido amigo. Lo que puedo hacer es inventarme una cifra y salir conchudamente en televisión y dar la cifra. Eso sí puedo, si soy un inmoral. Pero, como tú dices, o sea, darme la vuelta como Santa Claus en Navidad, subir unos renos, ¿no? Por todos los recintos electorales es imposible. Es imposible. Muy, muy complicado. No, muy imposible. Complicado. No muy complicado. Imposible. Oye, hablemos de esto, de lo que decías, ¿no? Que yo también lo he encontrado en varios familiares, hijos de amigos. El otro día conversaba con el hijo de mi primo, por poner un ejemplo. Y yo también siento que están bastante consumidos, tanto por una presión social en ciertos contextos, para pensar, para determinarse a pensar de alguna manera, como de este impulso mediático permanente del gobierno. Pero de alguna manera esto cuenta también con el favor de los medios de comunicación que imponen un relato, y un relato que a las claras luce falso para quien puede conocer un poquito más o escarbar o tener un poco más claro el contexto, pero para una población que no está del todo interesada en política es un relato consumible y es un relato asumible como realidad. ¿Cuánto se ha perjudicado la salud de la democracia a través de estos relatos en esta elección, que yo creo que ha sido particular en ello, con la construcción de fake news, con los deepfakes de inteligencia artificial y con la proliferación de nuevos medios digitales que además facturan bastante bien en razón de a quién apoyan también? A ver, vamos por partes. Primero, yo te diría que la competencia es muy desigual, o sea, sigue siendo la audiencia del Amazonas, de Coavisa, muy, muy alta, como para que se pretenda competir desde la audiencia de los medios digitales. Porque además, Fernando, hay que reconocer una realidad. El 30% de la población ecuatoriana no tiene acceso a Internet. Cifras reales, no te estoy mintiendo.
O sea, si el 30% de la población ecuatoriana tiene problemas de conectividad, ¿qué es lo que hace para informarse? Prende la tele. Y todavía le cuesta al Ecuador asumir que la televisión es mentirosa. Mi madre, el día domingo, mi madre, que es extraordinaria, que se adaptó al siglo XXI con una velocidad impresionante, me decía, hijo, salió el exit poll, y me dijo, ya se acabó, esto se ganó en primera vuelta. Entonces digo, mamá, aguántate un ratito, no voy a pelear con mi mamá, le digo, aguántate un ratito, espérate a que salgan los datos. No, ya dijo Teleamazonas. Digo, mamá, espérate un rato. Tuve que ganarle un Casimir. O sea, tuve que decirle, mamá, te apuesto un Casimir. Aguántate un ratito. Entonces, como ya entró en juego el patrimonio, ya me creyó. Me dijo, bueno, te apuesto el Casimir, pero esperemos a los resultados finales. Es complejo que la gente termine de entender que hay tan falta de ética en los medios de comunicación que te mienten sarnosamente. Ese es el problema. Y eso genera además dos cosas. Clasismo, porque son grupos autorreferenciales de WhatsApp, de Facebook, entonces ese clasismo es transversal. Y el regionalismo, Fernando. El regionalismo postelectoral fue grotescamente del siglo XIX, pero grotescamente del siglo XIX. Vos sabes que soy medio guayaco. Y yo le tomo como personal una afrenta regional, porque me parece que es regresar innecesariamente a un Ecuador que estaba en vías de construcción en el siglo XIX, que no se terminaba de construir en el XX. Y ahora estamos en el XXI y seguimos con la misma cantaleta. La costa vota mal, la sierra vota bien, y no se dan cuenta que los grandes fenómenos políticos, Fernando, las grandes pasiones políticas que ha tenido el Ecuador, el alfarismo, el velasquismo y el correísmo, nacen en la costa. ¿Por qué? Porque el costeño es pragmático, pues, pana. El costeño, bueno, es solo los serranos, eso andan con esos líos. A ver, ¿quién me hizo la escuela, la carretera? ¿Quién me tiene el hospital, los remedios? ¿Quién me da la escuela para mi hijo? Así funciona la cosa. El serrano, históricamente, yo soy quiteño de cepa, hijo de un bolivarense y de una lojana. Pero el serrano históricamente, Fernando, ha sido golpeador de la puerta de los cuarteles y planchador de la sotana de los curas. Sí, sí. Es así. Sí. No lo digo ahora, yo. Con un detalle ahí, ¿no? Claro, el propósito desde estos grandes movimientos que nacen de la costa es, de alguna manera, proponer un diseño modernizador. Exactamente, ¿no? Que vaya diluyendo un poco el diseño centralista. En cambio, los cuarteles más bien han concentrado muy buena parte de su obra, también identificable, también muy palpable, ¿no? Si uno camina por la calle desde agosto, va a ver la obra de la última dictadura militar. En un circuito un poco más pequeño, más cercano a Quito, tal vez ahí radique la diferencia en que unos esperan este gran líder que nosotros, quiero decir, los costeños, los que habitamos acá, de alguna manera esperamos este gran líder que proponga desde una lógica de descentralización, y por otro lado, el quiteño va a donde agradece, ¿no? Justamente a donde le ha quedado. Al que le dé empleo, exactamente. Al que le dé empleo. El serrano siempre busca golpear la puerta del cuartel donde manda el general de Pujilí o de Pinjo. Él busca ir a que le salude el obispo de Quito, que también generalmente es serrano. ¿Por qué? Porque las lógicas económicas son distintas. En la costa se comercia, en la sierra hay actividad burocrática. Nebot me decía alguna vez, si yo no saco nada haciendo una marcha de 400,000 personas en la 9 de octubre para irme a gritarle al gobernador del Guayas, porque el corazón de la política está en Quito. Entonces, una marcha de 15,000 personas en Quito frente al Palacio de Gobierno le hacen estremecer al presidente, mientras que 300,000 guayaquileños muy lejos solo servimos para las fotos, con esa lógica también potente que tenía Nebot. Entonces, resurge el regionalismo, resurge el clasismo y ahora la criminalización. Entonces, en el fondo, Fernando, lo que estamos reconstruyendo
o sea, volviendo a construir, es la dinámica de que todos son enemigos. Entonces, el pobre es mi enemigo, el guayaco es mi enemigo, el manaba es mi enemigo. Bueno, ok, entonces, ¿cómo construimos un país donde de alguna manera todos los grupos terminan siendo enemigos unos de otros? El pobre es mi enemigo. Eso es algo que se está instalando, Ramiro, desde el discurso. Pero eso, exacto, eso dijo ayer, pues. Sí, eso dice ayer. O sea, votaron en contra mía la prostituta, los narcotraficantes, los ladrones, Oye, compadre. O sea, ¿esa gente qué es? ¿Narco? Ese es el mensaje final. Ese es el mensaje final. Y si quieres un poquito abrir el paraguas, yo les invito a las personas que nos están escuchando en este momento que sigan lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con el desbaratamiento de la USAID. Hay que seguir eso. Porque la embajada americana, a través de la USAID, del Departamento de Estado, se gastaron miles de millones de dólares en el mundo pagando periodistas, pagando medios de comunicación para instalar un relato. Y todos los que recibían esa plata, Fernando, Ecoavisa, Teleamazonas, Plan B, Cuatro Pelagatos, todos los que recibían esa plata, lo que estaban haciendo es para cumplir con lo que les pedían para darles la plata, porque los Estados Unidos no regalan nada, es transformar en noticia y en información lo que el Departamento de Estado, la CIA y USAID les decían que digan. ¿Sí? En el mundo, no solamente en el Ecuador. Entonces, creo que la gran reacción popular que se produce en estas elecciones también es una rebeldía contra el relato, Fernando. Es una rebeldía electoral con el posicionamiento de un relato. Y ahí es donde al presidente se le va el tiro por la culata ayer. Porque en el berrinche termina insultando incluso a sus potenciales votantes. Pues porque al ñato, de lo que veo, le faltan 5 puntos para ganar la presidencia. ¿De dónde lo saca? O sea, ya los votos de la Isla Mocolí, de San Borondón, de Cumbayanquito, ya los tiene. ¿De dónde los saca? Es que esto fue casi una tercera vuelta de la elección del 2023, entonces la gente se volcó entre dos candidatos, ya queda muy poco por minar, por escarbar. Claro, exactamente, entonces no queda mucho. ¿Y cómo insultas? ¿Cómo insultas? ¿Cómo maltratas? Primero a la gente que está en las juntas receptoras del voto, que es gente dignísima de un Ecuador muy digno. Y a los que votan en contra tuya. Pero, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué lógica cabe si no es en la lógica del clasismo, del racismo, del neoliberalismo, del extremismo más tonto? Ahora, le impide salir a capturar, ¿no? O al menos se lo dificulta este tipo de declaraciones, pero pierde. Claro que pierde, porque a la par, no hay que olvidarse que el hombre sigue siendo presidente, o sea, que le hayan permitido ser candidato es otra historia, pero sigue siendo presidente. Y en este mes y pico, que va a ser largo, Fernando, porque esta segunda vuelta de la campaña va a ser larga, en ese mes y pico, la gente va a estar muy pendiente de dos cosas. Primero, de que el tipo gobierne bien, pues, porque cualquier error adicional a la enorme cantidad de errores que ha cometido en el ejercicio del poder, le va a facturar electoralmente. Que gobierne bien. Y ya en ese gobierne bien no va a entrar desfilar con las Fuerzas Armadas, hacer infamias judiciales. Ya la gente superó eso. Más bien al revés, la gente va a estar muy clara en decir, no, esta es otra cosa que está haciendo este ñato para perjudicar a la candidatura de la Revolución Ciudadana. Ya esto de que diga, es que el narcotráfico está conspirando con la política, ya también la gente dice, cállate, ya te oímos eso. Aquí vamos a necesitar gestión de gobierno, gestión. Cualquier error que él cometa en la gestión de gobierno le van a facturar políticamente. Y la segunda cosa es que tiene que ser un candidato empático con lo que queda en el plato. Entonces tiene que ser un candidato empático para la CONAIE, tiene que ser un candidato empático, porque de ahí va a sacar los votos, no tiene de dónde más sacar. Y ahí ayer fue lo menos empático posible. Claro. Ahora, pero ahí planteo una dificultad que al final la expresa el presidente y creo yo que con algo de razón, porque como decimos, ¿no? La elección está partida a la mitad, de alguna manera se setearon los escenarios y lo que tenemos es que, por ejemplo, en Cotopaxi
Noboa le saca 10 puntos, 37 Noboa, 27 Luisa González. En Chimborazo, Noboa le saca 30 puntos, tiene 52 y Luisa González 24. Y en Tungurahua, esa distancia se extiende a 38 puntos, 60 Noboa, 22 Luisa González. Y esos son los territorios que ponen con mayor votación también a Leonidas Issa. Entonces, de esta población que eligió el día domingo no votar por Luisa González, hay trabajo de minería que hacer. Es realmente, o sea, le estamos dando dentro de la lógica esta conexión a Luisa González de la CONAIE, pero es una conexión real con todos los resentimientos y las grietas que hay en esa relación. Pero es que, a ver, Fernando, primero analicemos el voto de la CONAIE. No es sinónimo CONAIE de izquierda, no es sinónimo CONAIE de afinidad al progresismo. La CONAIE es la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas. Ahí hay gente de derecha, hay gente de izquierda, hay un núcleo muy duro de iglesias evangélicas, muy duro. Sí. Entonces, la CONAIE ya se fraccionó. La votación que tú me acabas de leer, ¿qué representa? Representa la población indígena de las sierras centro y sur que ya votó por Noboa. Entonces, Noboa va a conservar esos votos. Los que están en juego son el 5% de Pachacuti, que es de esa línea de la CONAIE que es progresista, que votó por Leonidas. Eso está en juego. Entonces, cuando tú lees la votación de Bolívar, de Cotopaxi, de Chimborazo y de Cañar, Tungurahua es un caso aparte, pero de estas provincias que son, digamos, el núcleo duro de la CONAIE, tú ya te estás dando cuenta que la CONAIE está fraccionada, porque la lógica te diría que si no estuviera fraccionada, Leonidas habría tenido una mayor votación. ¿Sí? Entonces, lo único que está en juego es la CONAIE progresista. Yo le veo muy difícil a la CONAIE progresista. Que ya representa ese 5%. Con esto debo entender que la CONAIE no es orgánica al votar, ¿no es cierto? Es decir, aquel del ala más de derecha de CONAIE ya entregó su voto a la derecha en la primera vuelta. Lectura perfectísima, Fernando. O sea, lectura perfectísima. Ok, interesante. Bien. Entonces, interesante. Es la votación de Leonidas. Y esa votación de una CONAIE que se ha sacrificado mucho por el país, que puso el dolor y sufrió la represión de octubre del 19, que sufrió el descrédito de junio del 22, recordarás que Lazo dijo que el narcotráfico había financiado la movilización de junio del 22. La CONAIE, que ha sufrido el desprestigio de estos sinvergüenzas asalariados de la CIA, como Payares y compañía, que cuando venían a Quito decían, cuidado, topen las paredes de las iglesias y el patrimonio porque vienen a destruir la ciudad, como que las piedras significaran algo. La CONAIE ha sufrido mucho. Entonces no le veo a la CONAIE, al ala progresista de la CONAIE, no le veo dándole el voto a Noboa. No creo. Pero para eso tendría que eludir su propia trampa, y su propia trampa es el famoso nulo ideológico, recordarás tú, del 23. Claro que sí. Que se autoengañaron, dijeron, no, nosotros somos unos pensantes políticos profundos, o sea, nosotros somos de una ideología tan brutal que vamos a llegar al nulo ideológico. O sea, el nulo ideológico es no pensar y no votar con intención, rarísimo. Pero lo hicieron porque no querían votar por Luis. Pero ahora, con un país tan polarizado, con un país donde ya todo el mundo tomó partido, la CONAIE tiene que tomar partido. O sea, si este 5% dice vamos al nulo ideológico, dudo mucho que ese mismo 5% represente algo en términos de apoyo político a cualquiera de las dos candidaturas, porque la masa ya decidida presionará a los que quieran votar nulo. Es decir, oye, compadre, o sea, no podemos quedarnos en un país empatados a 0-0 en 90 minutos. Aunque sea por penales, definamos esto. Definamos. Exacto. Definamos. Ahora, en este encuentro, esta seducción que se están haciendo, al final se puede trabar en algo posible, Ramiro, porque cuando uno revisa un poco las cosas que han, o que
los distanciaron en la mesa de unidad de las izquierdas, se encuentra con una posición muy férrea de la CONAIE respecto, por ejemplo, a la minería, que es una posición que ciertamente la Revolución Ciudadana no comparte. Pero a ver, yo creo que tenemos que recoger las agendas mínimas y las prioridades. O sea, la prioridad ahorita es zafarnos del neoliberalismo, zafarnos de estos fascistoides agresivos, recuperar la seguridad del país. Dejemos la minería para discutir después de un ratito. Porque además... Yo también lo pienso así, pero tiene una importancia tal que terminó por levantar a la gente de la mesa de negociación hace unos meses. No, la gente se levantó de la mesa de negociación por un cálculo electoral de primera vuelta. Que cada uno quería ser candidato. Por supuesto, y poner sus asambleístas. Y el electorado les castigó. Cero, pana. Hay 12 candidatos que están bajo el cero, parecen el invierno ruso, bajo cero. ¿Sí? Entonces, la gente les castigó. Y hoy ya tenemos que reconstruir nuestras prioridades. Porque además hay otra cosa que casi se vuelve una necesidad después del resultado de la Asamblea. Si no puede competir en la Asamblea el bipartidismo, que es la primera vez, Fernando, que vamos a un bipartidismo real en el Parlamento en la historia del Ecuador, de lo que yo me acuerdo. En la historia moderna, al menos, del Ecuador. ¿Cómo reaccionar? Claro, lo que ha habido es posiciones muy marcadas. Por ejemplo, en tiempos de la planadora, recuerdo, yo era muy joven, pero tú tenías un grupo que estaba marcadamente dominando la Asamblea y otro grupo de independientes y grupos minoritarios que se oponían a este primero. Estaba marcado en cuanto a propósitos, no estaba marcado en cuanto a camisetas de partido. No, pero es la misma asamblea que me tocó vivir a mí en el 2013. Pues en el 2013 el correísmo tenía 111 votos, incluidos los de Avanza, y nosotros éramos 25, creo. 112 tenían, porque eran 137, nosotros éramos la diferencia. Entonces, ellos eran una asamblea dentro de otra asamblea. O sea, tenían la delicadeza de convocar al pleno porque la ley les decía que tenían que convocar al pleno, pero ellos tenían los 100 votos. No obstante, esa oposición, la que hice yo en 2013, era un contrapeso. Sí, señor. Era un contrapeso. Sí, pero sí, una cosa es ser un contrapeso y otra cosa es tener que resolver un tema de mayoría cuando tienes 67, 67 o 70, 70. Y no puedes caer tampoco en esos 2 o 3 asambleístas sueltos a los que te van a sacar el voto en peso. ¿Cómo vamos a vivir el bipartidismo? Es la gran pregunta de la historia legislativa del país. Y yo me atrevo a decirte que probablemente en la asamblea, cualquiera de los dos que gane, es decir, Noboa o Luisa, su siguiente decisión política va a ser convocar a una constituyente, en donde sí discutamos el tema minero, donde reprogramemos el país, que no está mal reprogramar. Pero, mira, Luisa levantó la bandera de la constituyente en las elecciones del 2023. Noboa levantó la bandera de la constituyente hace un mes, con unas declaraciones del ministro de la Gasca. Entonces yo creo que todos estamos claros en que hay que ir a una constituyente, pero esperaban el resultado de la asamblea. Si tenían control absoluto de la asamblea, ¿para qué una constituyente? Hagámosle por la vía del poder constituido. Pero no hay esa mayoría. Pero volviendo a tu pregunta, Fernando, yo creo que hay ciertas cosas que tenemos que aplazar un poco. Aplazar un poco hoy en función de la segunda vuelta. O sea, en función de la segunda vuelta, resolvamos primero sacarnos de encima al emperador criollo. Regresemos a los estándares democráticos. Y una vez que regresemos a los estándares democráticos, donde se respete al vicepresidente, donde se respete la ley, donde se respete las sedes diplomáticas, ahí volvamos a conversar. Pero si nos ponemos ahorita exquisitos en esas diferencias que suelen haber y que están bien en una democracia sana, estamos jodidos, porque es más o menos como un grupo de parientes que se pone a pelear con el tío enfermo. Primero que se cure el tío y luego vemos si es que me cae bien el primo Juan, si es que luego vemos cómo hacemos con los terrenos, Exactamente, pero ahorita que se sane el tío. Claro, sí, de acuerdo. Ahora, justamente a partir de esa composición legislativa, varios elementos. Me parece que aquí hay 2 guapos en el escenario, dos personas que hoy seducen. Vamos a ver si estás de acuerdo conmigo, podría ser que no. El primero claramente es Leonidas Issa, que recibirá flores y bombones de todo lado durante los próximos días.
Y creo que siempre caen parados, me decía alguno de mis invitados, creo que Mónica Luzarraga el día domingo, siempre caen parados, no se sabe cómo, pero siempre caen parados. Creo yo que el segundo factor ya en el campo legislativo es el Partido Social Cristiano, que con una elección catastrófica termina siendo, con 4 o 5 votos, un elemento tremendamente importante en la conformación de la Asamblea, porque además es un partido que yo estoy seguro que no se va a casar de pleno ni con el uno ni con el otro. Entonces va a hacer una gestión, siempre dentro de su discurso, el Partido Social Cristiano va por no impuestos, el Partido Social Cristiano siempre va por su propia agenda, lo que fuera, que va a determinar cosas en la Asamblea. Y en ese sentido, hay que nombrar autoridades legislativas. Y ahí viene el otro elemento peculiar. Tendremos a la mamá del presidente, de presidenta de la Asamblea Nacional, del Legislativo. ¿Cómo empiezas a ver esta configuración? Disculpa. Primero, yo espero que por un poco de dignidad del país, la señora Anabel Asín ni se le ocurra ser presidenta de la Asamblea. Por favor. Está feo. Por favor. Está feo que hijito y mamita, o sea, está feo. No está bien, no está bien, no está bien. Y uno dice, ok, llegan por vías, por voto popular, por vías separadas, lo que sea. No se ve bien, no luce bien, no le hace un favor a la construcción de este país. Allá la imagen del país, pues, o sea, te preguntan en el extranjero, y el Ecuador, si el Ecuador es un país donde el hijo es presidente y la mamá es presidenta del Congreso, y la mamá es presidenta del Congreso, sí, y el hijo es presidente. ¿Cómo es que se llama esa cosa? Ecuador. ¿Dónde queda eso? ¿Te imaginas lo grotesco? O sea, pero ni en los Emiratos Árabes, donde el poder es absolutamente familiar, pues, o sea, el príncipe y el... No, esto no es una monarquía. Entonces, espero yo que la señora Anabel Asín tenga la cordura de excusarse si gana su hijo la presidencia. Si no gana, que sea presidenta, finalmente es otra historia, pero que tenga la cordura de no ser, el sentido común. Si no es como Tres Patines, pues Tres Patines en la tremenda corte decía, mamita me ha dicho esto, mamita me ha dicho esto otro, entonces espero que no nos gobiernen Tres Patines y mamita. Y la otra cosa es la necesidad imperiosa, Fernando, fundamental, de entender que esta va a ser una elección cerrada. O sea, quien gane va a ganar por 1,5 puntos, 2 puntos, y entonces sí creo yo que es sano un compromiso preelectoral de honor de los dos candidatos, de decir, sea cual fuera el resultado, no vamos a estar con la cantaleta pendeja del fraude, de que el 1% de las mesas, no, porque esto va a terminar muy cerrado, Fernando, muy cerrado. Y el gobierno que llega va a tener, como cualquier gobierno democrático, necesidad de legitimidad. De legitimidad. Entonces, despojémonos ya de esa idea tonta del fraude, que te digo es ofender a los miles de ciudadanos que están en las juntas receptoras del voto. Y entendamos que este es un país que está polarizado, que está dividido, y que el nuevo gobierno tiene que gobernar para todos. O sea que gane Luisa, o sea que gane Novoa, ya debemos empezar este cambio civilizatorio al que te hacía referencia al inicio de la entrevista. Bueno, claro, si es que mamita y Tres Patines son presidente y vicepresidente, esto no se cambia para ninguna parte y somos de las mejores del mundo. Claro. Sí, y ahí va también un poco la pregunta de cómo esto influye en la imagen que ese joven que almorzaba ayer al lado tuyo empieza a tener de la institucionalidad del país, de lo que tiene que ser la democracia y de cómo incide directamente en su vida. Eso pensaba yo, ¿sabes? Ayer pensaba después de oír al muchacho. No le interrumpí, desde luego el chico tiene derecho a expresarse como quiera, más allá de que me echó a perder el seco pollo que estaba comiendo. Pensaba yo, decía, a ver, la formación académica del muchacho es plata desperdiciada. Porque lo primero que te hace la universidad, el colegio, Fernando, ni siquiera la universidad del colegio, es enseñarte a ser crítico o a pensar. Yo soy un producto de los jesuitas.
A mí me formaron los jesuitas en el colegio y en la universidad. Yo estuve en el colegio Javier también. No llegué a graduarme ahí, pero estuve también en el colegio. Algo has de haber hecho. Entonces, yo también hice un montón de cosas y me perdonaron la vida, pero finalmente lo que me enseñaron es a ser crítico. O sea, a buscarle a las cosas sentido común. No teoría, no me enseñaron a ser el pedante citador de libros. Ahora que estoy viejo un poco lo hago porque, pucha... Porque uno define sus pasiones, ¿no? A veces tú también te encuentras citando cosas o politizando una conversación y dices, carajo, soy yo mismo el que está haciendo esto, ¿no? Exactamente, pero lo básico es sentido crítico. De acuerdo. Entonces, el sentido crítico te dice, a ver, es lógico que me digan que el correísmo que no tenga acceso al poder pueda hackear los sistemas electorales. Es lógico que me digan que miles de ecuatorianos que están en las juntas receptoras del voto se van a prestar a un fraude electoral. Es lógico que me digan que el 45% de la población ecuatoriana es narcotraficante. Pero si pierdes la lógica, si pierdes el sentido común, ¿por qué lo haces? Por odio. O sea, cuando ya estás ebrio de odio, Fernando, ya puedes haber salido de Harvard, de Yale, de Princeton, de Oxford, de donde sea, estás ebrio de odio. Pero quisiera hacer un apunte ahí, porque también ese sentido crítico estaba liderado por la propia vida universitaria y por los agentes que la conformaban. Si la universidad tomaba partido por un gobierno, al menos había una agrupación de estudiantes dispuesta a salir a la calle a reclamar de sus rectores o de sus decanos un pronunciamiento por tal o cual cosa, o la misma política universitaria hacía que el propio estudiante ejercite este sentido crítico. Las facultades de Derecho ciertamente tenían una voz frente a la sociedad. Ahora, vamos, no salen ni a defender los conceptos de licencia o de fuerza mayor las facultades de Derecho. Entonces, hemos perdido el sentido crítico como sociedad para seguirle dando paso a esta lógica piolín del WhatsApp como única fuente de comprensión de la democracia y la política. A ver, yo creo que las universidades, a ver, primero yo creo que la gran base electoral, los que están bajo los 30 años, que son un poco los chicos de estos que te contaba del almuerzo de ayer, están metidos en la cabeza que política es corrupción. Y eso es un error capital, Fernando, porque la política es la lógica de la conducción humana, es la lógica del gobierno y la lógica de la economía. O sea, finalmente, ¿para qué sirve? Están convencidos de estos gatos de que el Estado es solo burocracia. Cuando el Estado es servicios públicos, cuando el Estado es seguridad, cuando el Estado es aplicación de la fuerza de la ley, cuando el Estado es educación, cuando el Estado es salud. Pero están completamente convencidos además de que el ser es ser emprendedor. Les han metido la lógica del emprendimiento como éxito. Es increíble estas lógicas New Age, cuánto calan en la juventud, Ramiro. Pasamos de hace 10 años de la patria es el otro a sálvese quien pueda y aplasta a aquel que es más débil que tú. Es que estamos muy pobres, Fernando. Es un país muy empobrecido. Entonces, aquí el billete habla y el billete te hace hablar. Y vienen estas grandes frustraciones del capitalismo. Si todo el tiempo te bombardean con que tienes que tener el celular más moderno, la computadora más moderna, el traje más moderno, y no lo logras porque no tienes trabajo, entonces, ¿qué haces? ¿Te sientas a orar? Comienzas a odiar por frustración. Te comienzas a ser un amargado a los 20 años, 22 años. Y en parte también hay que entenderles porque se les va cortando la esperanza. Ahora, el papel político de las universidades, la discusión política de las universidades, nace también de los docentes, Fernando. Pero si los docentes perdieron también la capacidad de hacer razonar a sus alumnos. Mira, yo te voy a contar una anécdota. En la Universidad Central de Quito, el rector de la universidad, Espinosa, los chicos estaban preparando una salida como consecuencia del incremento del IVA. Y el rector de la universidad sale con un clasismo brutal a decirles, ey, dejen de hacer sus banderas, suban a la facultad de mecatrónica, que el Estado nos va, por los apagones eran las movilizaciones, que el Estado nos va a contratar para hacer paneles solares. Oye, más bolsón que ese rector yo no he visto en mi vida. Se las pisa y pregunta de quién son. Exactamente.
Exactamente. Pero si el rector de la universidad hace eso, y los alumnos no tienen la fortaleza de decirle, vea, rector, usted manda en el tema académico, haga el favor de salir de aquí a la esquina, porque nosotros estamos ejerciendo nuestro legítimo derecho a la resistencia, libertad de expresión, pero los alumnos se quedan fríos y dicen, chuta, o sea, nosotros, lo que nos dice al final del día es, vean, guambras, vayan a construir los paneles solares que para eso sirven. No, señor, la universidad tiene que tener sentido crítico, tiene que haber debate, porque en el fondo la universidad, ¿qué es, Fernando? Pensar. Es pensar. Y qué difícil se hace el ejercicio de pensar cuando todo te lo dan empaquetado y de fácil consumo. Querido Ramiro, muchas gracias, muchas gracias. Tú sabes cuánto me nutro y me alimento de las charlas contigo, de verdad. No, que te mando un abrazo grande, Fernando, a todo tu equipo, un abrazo grande y sigan por favor, venciendo el miedo, venciendo las dificultades, porque es hoy o nunca. Es hoy o nunca, créeme, Fernando. Un abrazo grande. Un abrazo gigantesco, querido Ramiro. Muchas gracias. Ramiro Aguilar Torres, ex asambleísta nacional, ex candidato también a la vicepresidencia de la República y un analista muy fino y con mucha facilidad para expresar sus ideas y sus visiones de lo que es el país y del momento que habitamos y las necesidades que nos propone ese momento.